tocas el tema de la magia sexual, ¿qué diferencia has encontrado cuando esto se canaliza mal para los hombres o para las mujeres o para las personas que por ahí tienen prácticas también homosexuales? Es que la magia sexual es propiamente no tan sexual, es energética. Yo le diría más bien. O sea, para hacer un intercambio de energía no requiere hacer sexo. O sea, nunca lo está diciendo. Ahora, ¿qué es la magia sexual? ¿Qué es en realidad el significado, o más bien la práctica de la magia sexual? Como diría una buena soror de Argentina. Y es que no es, como dice Argentina, es un problema para no estirar porque el simbolismo de la magia sexual es ceremonial. ¿Sabes que una ceremonia destinada hacia esos landmarks sexuales, hacia las prácticas sexuales, que hay una cantidad de simbolismos, iconografías y alusiones, etcétera, y que bien enfocadas llegan a un buen término energético y espiritual. Inclusive se dice de que ciertas corrientes abren los canales así de comunicación ante los mismos espíritus, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es manejado así? Pasa un sex magic y la persona prácticamente está contaminada energéticamente hablando, ¿no? No sexualmente. Sí. Va a dejar al otro porreando completamente. ¿Qué pasa si la mujer está contaminada? El hombre pierde la energía completamente, la energía física. La va a terminar completamente exhausto y eso va a durar por un buen par de meses. Aparte, también se va a viciar, se le va a ver en la cara una especie de, como si tuviera de vicio, como si tuviera una anemia. ¿Y qué pasa en la mujer? La mujer también pasa una cuestión ya física y empiezan ahí las cuestiones de subidón de hormonales, físicas, hasta inclusive de trastornos mentales. Hay una cantidad de cosas de que si toman el maltrateo terminan mal. Volvemos al caso de Aleister Crowley. En el caso de Aleister Crowley, que ha tomado los primeros planteamientos de magia sexual completamente de la locura, pues se acerca a las mujeres de las esposas, la primera esposa y algunas de las prácticas de magia sexual de Aleister Crowley se ven completamente locas. Entonces, de ahí se deriva. O sea, la energía sexual o no de otra persona hacia otro, completamente. Si está el otro viciado, daña el físico, daña espiritual y daña, sí, la parte mental. ¿Y tú crees, bueno, ahorita que hablamos de Aleister Crowley, ya ves que, pues bueno, para muchos es un ícono y la verdad, y bien es muy interesante todo lo que él plantea y toda la corriente, pero para mí ver su desenlace es una seria advertencia. ¿Tú qué opinas de su legado y de cómo él terminó, cómo él murió? ¿Cómo ves su historia? ¿Cuál es tu punto de vista? Para mí Crowley no es un ícono, es ícono para los demás porque Crowley es obviamente un sujeto de que en Inglaterra de ese tiempo pues armó una revolución del pensamiento y de ciertas cosas, de que en ese tiempo no se llegaría a conseguir en Inglaterra, ya se va reprimido pues y al hacer todas esas cosas, porque debes saber cómo se creó Crowley. Crowley se creó en una sociedad puritana, en una comunidad puritana, los hermanos de Plymouth, donde se habían todo tipo de restricciones, tanto morales, éticas, religiosas. Rompió esa cuestión, y es más que el papá de Crowley era el jefe de esa comunidad clerical que existía donde nació. Ahora, él no viene siendo el mago de la época. O sea, para mí Crowley solamente es un mago más, inclusive la misma orden de que supuestamente fundó viene siendo mucho más anterior. Hubieron dos maestros espirituales de la Otto antes de Crowley, o sea que Crowley viene siguiendo un linaje mucho anterior. Mucha gente sigue a Crowley, pero ¿por qué lo sigue? Por lo que posterior de la muerte de Crowley pasa. ¿Qué pasa después de la muerte de Crowley? Está los Led Zeppelin, está la onda hippie, estuvieron los 60 y todo el alboroto. La gente sí, y empezó ahí la famosa corriente de satanismo, etcétera. Bueno, la gente siguió con más bien con ese libertinaje en el pensamiento, creyendo de que ese libertinaje llegó a ser magia. Pero no viene, para mí no es un ícono. Los íconos mágicos son mucho antes de Crowley. Vienen siendo John Dee, Eliphas Levi, Abraham Lincoln, ¿sí? Magos de que se hicieron y que uno puede notar cosas grandes y bueno, sin el uso de sustancias, porque se sabe de que bueno, si en sí la persona ingiere una sustancia alucinógena, pues puede ver los Dijini, puede ver los ángeles y puede ver todas estas cosas. En fin, puede ver cualquier cosa que la mente primero. Entonces siempre el uso de la magia tiene su objetivo y su práctica. Lo que hizo Crowley fue tomar todo lo que había de una compilación de la Golden Dawn, de la primera Golden Dawn, fundada por Madre Gorma, estuvo en la Golden Dawn, y tomar ciertas prácticas de la India, ciertas prácticas de tanto de la India, tomar un poco de Egipto, y tomar de aquí y aglutinar en una corriente.
a lo que llamó telema, que telema era la voluntad, pero la verdadera voluntad no es la que es lo que se te dé la gana, ¿no? La verdadera voluntad implica otra cosa. Crowley viene siendo un tipo que tomó de varias corrientes formando la suya propia. Crowley tuvo discípulos de, por ejemplo, Austin Osman de la orden que fundó, con el que creó el desarrollo del sistema de la magia del caos, de la magia de sigiles, y ese es un mago mucho más superior. Se sabe que la magia de sigiles solamente es tomar un gráfico, alterarle la mente a un estado, o cualquier estado, inclusive anímico, danza o no, incienso o cualquier cosa, lanzarlo, o si no es llegó al famoso dibujo automático, bueno, que sí para dibujante, pero bueno, llegó a ser el famoso dibujo automático. Y después subieron más magos, que realmente se catalogarían como magos negros. El ejemplo está en William Burroughs, el escritor, novelista, y si tú ves actuales versiones de Necronomicon, vas a ver algunas de que están traducidas por William Burroughs. William Burroughs existió en los años 90, nunca se dijo que era mago, nunca se proclamó el mago, simplemente el tipo se empezó a estudiar en ciertas cosas, en magia vudú, en maldición, en magia en general, en el uso de sustancias, en cantidad de cosas, y el tipo llegó a ser en física cuántica, en movimientos cuánticos, y este señor nunca se dijo ser mago, y hacía cosas realmente que valga la pena resaltar. Entonces Crowley no viene siendo, para mí no viene siendo el icono. Las órdenes de Crowley actualmente no tienen un manejo muy abierto, y más bien no es un camino de desarrollo espiritual, es un camino de sistema mágico y propiamente de libertad de pensamiento, libertad, como no puede ser en todo camino, como no puede ser igual el satanismo en la Bey. ¿Lo pondrías en esa línea con la Bey? No es muy similar, es que inclusive algunas prácticas de la Bey son trazadas por Crowley, e inclusive los gnósticos adoptan ciertas prácticas de Crowley, inclusive la Gnostic Mass o la misa gnóstica de Crowley, y es que los tratamientos de la orden de Crowley eran casi iguales a los cristianos, ahora actualmente, bueno, y siempre han sido casi igual a un catolicismo, porque Crowley creía en una trinidad, el padre Osiris, la madre Isis, el hijo Horus, bueno, sí, y bueno, concebía incluso en todos los lames de la Otto y los signos de la Otto se ven cosas casi propiamente católicas, y si lo comparas, la Gnostic Mass o la misa gnóstica de Crowley, inclusive incluyendo que era Baphomet y Babalón y todo este cuento, fue posterior para la creación de los gnósticos, de la creación del movimiento gnóstico, de la nueva era y todas estas cuestiones, y de la misa de los gnósticos samaelianos, o sea, del famoso movimiento gnosis. Las misas gnósticas fueron en parte creadas basados en Crowley. Sí, yo personalmente a Crowley le pongo un gran signo de interrogación. Me parece que era un personaje muy creativo, pero en su afán de ser figura, me parece que ahí perdió un poco la brújula, ¿no? Es que meramente Crowley viene siendo una persona excéntrica, igual que David. Se ha comparado mucho con David porque David es muy excéntrico, todo el contexto de la iglesia de Satán, la fundación. Nada más hay una iglesia de Satán en San Francisco proclamándose un papa negro, un antitésico del papa católico, que viene siendo bastante duro para esa época de San Francisco, al igual que Crowley. Crowley se proclama la bestia, y se proclama el portador de la nueva era, el nuevo león, como se llama. Y aparte, las conexiones que tenía con el igual, ¿no? Que se decía que iba a ser un ángel, luego se decía que iba a ser un demonio, luego se resultaba Crowley diciendo que ni ángeles ni demonios, todo venía de la mente, tomándolos muchas cosas, inclusive el cambio. Entonces ahí Crowley deja muchas hipótesis, porque inclusive en una entrevista que le hicieron a Crowley, una entrevista no fue una pregunta, de una alumna de Crowley le pregunta, bueno, todos estos ángeles, todos estos demonios, todos estos seres en realidad existen en un plano espiritual, o bueno, existen dentro de la mente, o cómo. Y Crowley le responde de esta manera: yo solo sé que hago determinadas operaciones y resultan. Entonces ahí Crowley empieza a meterse en el plano de que los demonios no existían, o que los ángeles no existían, o que los genios no existían dentro de un plano espíritu, lo que existían dentro de un plano mental. Ahí empieza una mezcolanza propiamente no ocultista, pero sí espiritual, porque, por ejemplo, la Otto maneja una corriente, por la corriente 93, maneja una corriente muy ligada a los hombres foráneos, a los hombres divinos. Y todo el mundo dice, no, la Otto es de una corriente oscura, a la izquierda, pero no, la Otto maneja nombres que sonarían divinos,
y hacen cosas de que no propiamente no son divinas, no son celestes, puras, son castas. Y todo eso deriva que según Crowley, el mago concibe a los genios de sus propios rituales son tan sugestivos. Siempre han un ropaje propiamente egipcio, sumerio. Tú sabes que cuando estás recorriendo estos caminos del ocultismo y de la gnosis, te metes en muchas cosas, ¿no? Y te tienes que volver, pues, si no experto, por lo menos conocedor de muchos temas. ¿Y cómo se vincula todo esto, todo el tema de la magia y del ocultismo con la vida extraterrestre, por ejemplo? Porque siempre se entiende como la vida extraterrestre, que llegan los grises o llegan las naves, pero aquí con Crowley y con otros senderos como el gnosticismo, podemos constatar que la vida extraterrestre no se ve simplemente y llanamente así, ¿no? No, el misticismo, la visión de los seres de otra dimensión, se ven en algunas corrientes mágicas, se denomina una corriente tifoniana. Es tifoniana, alusiones a los mitos del tifón, como la serpiente Tiamat, como el Cthulhu, como seres que propiamente pueden ser criaturas, pero una forma, un carácter egregórico, y que vienen de otra dimensión. Se sabe mucho las cuestiones de Peter Carroll, cómo ser un ovni. Realmente dentro de la magia no se ven muchos los ovnis. Personalmente yo no creo en los ovnis, ni en los extraterrestres como los pintan. Pero pues creo de que los seres vienen de otra dimensión, claro, existen otras dimensiones, obvio. ¿Cómo se ve el fenómeno de seres de otras dimensiones? No llamamos los ovnis, porque ovnis no vienen siendo otra palabra, en magia. Vienen siendo seres que bajo ciertos portales trascienden o podían trascender hacia este plano, bajo ciertos niveles astrales, por decirlo así, pero que vienen desde la dimensión astral, no pueden como una peli con naves y cuestiones. Sí, pero finalmente son seres que no pertenecen a la Tierra y que no pertenecen a nuestro plano o a nuestra vibración, tal cual. Quiero recalcar de que cuando se dice extraterrestre, se dice fuera de lo terrestre, a que cuando se dice astral, se dice completamente rompiendo el universo. Es que el plano astral no viene, el plano que de manera extraterrestre para la Tierra sería del ciberespacio para allá. No llegaría a captar del planeta, por eso se dice extraterrestre y ovni, las cuestiones, no captaría planetas, galaxias, etcétera. Por eso se vienen los seres extraterrestres o los ovnis, movimiento ufológico. Pero el astral es una asociación de dimensión que, si lo veíamos de la cuántica, tiene ciertos, inclusive movimientos a revolución de la velocidad de la luz, y que no vienen siendo tan fuera de la órbita de la Tierra. El astral cruza un lineamiento más espiritual, si bien es de otra vibración, completamente, porque es otro reino, pero es el reino probablemente de los espíritus. Cuando se denomina extraterrestre, quiere decir fuera de la Tierra, de la órbita Tierra. Bueno, es que imagínate que, por ejemplo, si llegara vida, y me refiero a vida cuerpo, ¿no? Físico, que llegara un ser de otro planeta y que de repente se pusiera en contacto con un fantasma, un espectro humano, ¿cuál sería la impresión de ese ser que viene de otro planeta? Pensamos que esos seres pensarían únicamente que la vida en este planeta somos los seres humanos, los animales, la vida biológica, la vida orgánica. Pero en la Tierra hay otras manifestaciones que no corresponden a lo orgánico, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros, por medio de la magia, estemos también contactando la vida no orgánica del espacio o de otros planetas incluso? Porque por ahí hay un trabajo, no recuerdo quién lo escribió ahora, pero acerca de todo, analizando todos estos trabajos mágicos de Telema y de Crowley, donde decía que, pues bueno, él en el fondo podría tener la intención de traer almas de otros planetas y sembrarlas aquí en la Tierra, ¿no? No necesariamente de otras dimensiones. Entonces ahí esa parte es como que muy interesante, ¿no? Cuando en los trabajos de Crowley se refiere a atraer estas entidades como iguas, obviamente desde que no venía de la Tierra, él las quería manifestar bajo estos caracteres, ¿cómo decirlo?, ceremoniales y la cuestión. Es interesante de ver eso, de qué pasaría si un extraterrestre era un fantasma. Obviamente que, bueno, si existieran en una posibilidad, un ser extraterrestre también va a tener una concepción del mundo etérico. O sea, si en este plano tenemos un pensamiento del mundo éter, de que existe un éter, un mundo etérico, recordemos que es un mundo etérico que está sutil en el aire,
inclusive las estrellas, pues por eso también pasa en el mundo etérico. Si hubiera un fantasma humano, la relación sería como ver un humano, igual también va a ser en el mundo etérico. De que los estudios de Crowley se den para hacer alusión a extraterrestres, como propiamente sí, seres traspasar esta dimensión, viene siendo más alusivo a lo que planteaban los manuales de magia de Salmón y Apolonio, en el cual decía que traía y manifestaba a estas criaturas físicamente. De ahí viene el famoso trazo del círculo. Decía, no, en el círculo se manifiesta, de las mismas palabras que decía Salomón. Ararita Shai el Kaino. Ahí cuando Crowley decía eso, decía así que a través de ciertos trabajos, inclusive de Tantra, bueno, etcétera, que venían de la mente, de todas esas cuestiones, y de los viajes astrales, proyecciones, de que él tenía, él podía atraer a estas criaturas, a estos genios de Genie, es el nombre, de una forma física. O sea, un ejemplo, Rofocal, o Boer, de Genie podía venir tal como su forma lo manifestaba, ¿no? Entonces podía venir completamente con la cara de un chacal y las piernas así completamente manifiestos. Ahora, de los estudios tifonianos, que se llaman propiamente tifonianos, que vienen haciendo alusión a las criaturas extraterrestres, ya vienen siendo criaturas mucho más antes de los sumerios, que ahí viene la cuestión de los Anunnaki y la raza de Anu y toda esta cuestión, que viene siendo los dioses que manejaban los sumerios, Enlil y Enki, las tablas de la creación. Eso es la propia cuestión de la magia tifoniana. Pero ya viene haciendo alusión a unos dioses de que estaban por escritos en Sumeria, que a lo mejor venían de otras dimensiones extraterrestres, o no orbitales, o extradimensionales fuera de la dimensión. Pero corroborar que estos seres de consistencia no material se manifiesten, habría que probarlo bastante. La cara que verlo por el ojo de una mujer, completamente, con lupa. Hay que ver que ese criterio sí es verídico, no como tantas teorías que hasta inclusive conspirativas. Ahora, por ejemplo, en estas operaciones de magia sexual donde se intentaba sembrar a estos seres o a estas entidades en el vientre de ciertas mujeres para que hacerlos nacer físicamente, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, viene haciendo una alusión a Nefilim, o bueno, a la mitad de dioses, o al hombre de Dios. Yo opino de que viene siendo 50-50. O sea, ¿cómo sería que viniera un hombre Dios o un hombre demonio o algo así? Incluso se ha visto en mitos, ¿no? Hércules, Sansón, bueno, eran hombres de que ya tenían facultades como ahora. ¿Cómo sería que un ser naciera con estas características? Pues obviamente tendría unas facultades sobrehumanas. ¿Y cómo vendría siendo? El espíritu tendría que entrar, un espíritu masculino, o sea, un genio masculino, un dijin masculino, dentro del cuerpo de la mujer, incubar, y un genio femenino dentro del cuerpo del hombre, para que sucediera la famosa disuelto y coagulado, ¿no? Y la inversión de los mismos. Y así, mediante esos sexos rituales y cuestión, que se pudiera traer estas personas físicamente. O sea, que vendría siendo eran hijos de los Dijin, o de los espíritus, pero no hijos de los real. Y que eso suele pasar hay que ver, o sea, habría que ver un chico con habilidades sobrehumanas. Realmente tenía que tener unos rasgos muy, muy diferentes. Una persona china con cabello rubio y ojos azules, o una persona china completamente morena, o algo así. Puede ir siendo que se manifieste así, pero propiamente viene siendo ya la completa unión de el espíritu o del genio, del yin, que entraba en la posesión, ¿no? El problema de que en esas operaciones de sexo ritual entraba un espíritu, un yin, un genio, por el hombre y por la mujer. Entonces ahí ya no operaban o no coitaban el hombre y la mujer, operaban y coitaban el yin. Y la comunión, o la común unión de esos dos espíritus, más la energía física y obviamente los residuos o los materiales biológicos se fusionaban en un solo carácter, que vendría siendo el famoso enigrama de la vida. Eso es propiamente lo que buscaban estas operaciones. ¿Interviene el factor astrológico? Sí, claro. O sea, ¿hay que elegir un momento para el nacimiento, para la procreación y todo? Para el ritual, sí, claro, hay que mirar absolutamente de todo. Se interviene completamente.